¿Cómo están, Survivors? Bienvenidos a mi canal, soy Sarsuke, la voz del lobo. Díganme, ¿qué tal les ha parecido al final de la temporada? La verdad, para mi gusto recibimos una adaptación bastante decente de la novela ligera original. Pero hoy no voy a dar una opinión del anime porque hoy por fin empezaré con algunas de mis teorías y explicaciones del universo que conforman SAO y Accel World. De lo que quiero hablar hoy viene de una duda que quizás más de uno se habrá hecho al ver el último arco del anime, y esta es de dónde proviene el poder que poseían Basago Calzas y Gabriel Miller. Apuesto que no fui el único que se quedó pensando por qué estos dos personajes en este arco tenían un poder tan grande estando en Underworld. Quizás más de uno diga, es fácil, es la encarnación, o otros pensarán, el poder del guión, ya que el antagonista siempre tendrá más poder que el protagonista hasta que éste lo sobrepase. Pero la verdad es que el origen de este increíble poder quizás tiene una explicación en este universo, y para responder a esa incógnita, debemos ir a Accel World, más específico una parte del volumen 7. Así que, comencemos. Para empezar esto, tengo que hacer una pequeña comparativa entre el sistema encarnado en ambas historias, porque si bien el sistema encarnado de ambas es el mismo, en Underworld se caracteriza por no tener un límite para usar dicho poder, mientras tu voluntad de imaginación sea lo suficientemente alta, mientras que en Accel World el usuario debe cumplir con ciertos requisitos para poder usarlo, aparte de que tiene limitaciones en cuanto al uso que le puede dar. Como mencioné, el sistema encarnado en Underworld nace de la imaginación de la persona y su fuerza de voluntad. Estos dos elementos permiten hacer cosas que vimos en el anime, tales como activar los recuerdos de los instrumentos, la mano encarnada, usar de manera más efectiva las Sacred Arts y la regeneración de miembros perdidos. Sin embargo, pudimos ver que algunos personajes fueron capaces de liberar un poder encarnado más fuerte que de los mismos hechizos del control armamento. Estos fueron el tornado del Dark Knight Virkul, Gabriel Miller en su forma de Ángel de la Muerte, el control de recursos de Basago y su capacidad para interferir en los jugadores chinos y coreanos, el Vorpal Strike de Kirito, y la réplica del Mother's Rosario por parte de Asuna. Todas estas técnicas son producto del sistema encarnado, pero quizá inconscientemente los personajes que la usaron llevaron el sistema encarnado al nivel 2, donde ya no solo la fuerza de voluntad del usuario es necesaria para hacer uso de este. Esto no se explica en SAO, pero sí se explica en Accel World, donde la encarnación de nivel 2 para algunas técnicas se llevan a cabo usando los traumas y recuerdos del usuario para potenciar las habilidades mediante el uso de los cuadrantes de la encarnación. En el volumen 7 se nos explica que estos cuadrantes funcionan como un plano cartesiano, ya saben, de esos que vimos en matemática y que apuesto que más de uno dio dolor de cabeza cuando era un estudiante. Acá el eje X representa la amplitud de la técnica y se explica que si esta es X positiva estará dirigida al área y si es X negativa estará dirigida al usuario. Y en el caso del eje Y representa el resplandor de la imaginación usada, donde Y positiva es encarnación nacida de la esperanza y Y negativa nacida de la desesperación. Los cuadrantes se ubicarían de la siguiente forma: el primer cuadrante, superior derecho, corresponde a la encarnación exterior positiva, la segunda parte, superior izquierda, la encarnación íntima positiva, el tercero, inferior izquierdo, la encarnación íntima negativa y la cuarta, abajo de la derecha, exterior negativa. Hay que resaltar que la esperanza o desesperación nace de los traumas y del pasado del usuario, ya sea un trauma negativo o positivo, depende del usuario de cómo hará uso de esta energía, si como esperanza o como desesperación. Las técnicas encarnadas que mencioné anteriormente pertenecen a algunos de estos cuadrantes. Por ejemplo, el tornado de Virkul y la forma de Ángel de la Muerte de Gabriel vendrían a estar en el tercer cuadrante, ya que estas influyen directamente en su usuario. La técnica de recolección de recursos de Basago vendría a formar parte del cuarto cuadrante, al influir directamente con el entorno e interferir en la mente de los jugadores chinos y coreanos. Aparte de que cuando Asuna hace uso del Mother's Rosario, él pasaría a usar la del tercer cuadrante, para usar la energía almacenada en su arma para mantenerse vivo aún con el enorme agujero en su pecho. O claro, también hacer uso del Jutsu Clon de Sombra. En el segundo cuadrante tendríamos el Vorpal Strike de Kirito, así como la transformación de su traje en el antiguo atuendo de Aincrad, o la recreación y mejora del Mother's Rosario por parte de Asuna. Acá, como extra del anime, también podríamos agregar lo que hizo Eiji, que fue lo mismo que Kirito, pero recordemos que este no es canon en la novela, así que no voy a indagar mucho en este. Entonces, sabiendo cómo funciona el sistema encarnado de Accel World y teorizando cuáles fueron los cuadrantes utilizados, solo nos falta saber de dónde vino esa esperanza o desesperación para los personajes. Para eso debemos ir directamente a su pasado. Bien, aquí solo daré enfoque a Virkul, Kirito, Gabriel y Basago. Quisiera que ustedes descifraran la encarnación de Asuna y quizás también la de Eiji. Primero iremos con uno de los más sencillos, el cual es el Dark Knight Virkul. Su encarnación alcanzó tal punto al ver a su amada decapitada frente a él. Si ya de por sí estaba en desacuerdo con Vector, ya que tenía una esperanza de establecer la paz con el mundo humano, el asesinato de su amada a manos de este hizo que su ira y odio hacia el emperador lo consumiera. Esto fue lo que le dio la fuerza para invocar aquel poderoso tornado con el que intentó consumir todo a su alrededor. Como dato extra de esta escena, hay un personaje en Accel World que pasó por lo mismo, donde luego de ver morir a su novia, su ira le consiguió un increíble poder del tercer cuadrante,
y si a eso se le agrega que era un avatar metálico, los cuales destacan por su corazón más fuerte, le otorgó un poder increíble para tomar venganza de aquellos que asesinaron a la mujer que amaba. Sin embargo, aún con esa fuerza, él no pudo asesinar al culpable, y aparte de eso, este alto poder tenía un precio, ya que terminó perdiendo la razón, dejando una maldición que pasaría de avatar en avatar hasta consumir ese mundo. Pero eso es historia para otro día. Si sabes de quién o de qué estoy hablando, déjamelo en los comentarios, quizás pueda hablar más adelante sobre el tema. Pasando con Kirito es también muy fácil, ya que la misma novela te dice exactamente de dónde proviene el trauma que le dio a Kirito el poder para invocar su traje de Aincrad, así como mejorar la técnica Vorpal Strike. Y esto es haber sido el espadachín negro. Para los que no me crean, les leeré la novela donde Kirito hace uso del Vorpal Strike en contra de Shudelkin. Nos quedaban 8 segundos. Sería imposible derrotar a Shudelkin con Sacred Arts. Tampoco había tiempo suficiente para el Full Control Art. El único método que quedaba era la espada negra en mi mano derecha y las técnicas en las que yo había profundizado. Durante los 2 años que pasé en Underworld, había practicado las Sword Skills que ya sabía para poder enseñar a Yusho el Aincrad Style. A pesar de eso, me di cuenta que las Sword Skills en este mundo ocasionalmente demostraban poder excediendo el que tenía en el mundo de SAO. Después de todo, la mayoría de los movimientos que llevaban al resultado final de la skill estaban determinadas no por el control del sistema, sino por la voluntad del usuario, su imaginación. La pequeña araña que me había estado observando durante tanto tiempo, Charlotte, y la caballera Alice habían llamado a ese poder encarnación. De este modo, el poder y el alcance de las Sword Skills, que estaban estrictamente restringidas por el sistema del viejo Aincrad, se podían amplificar a través del poder de la encarnación, probablemente. Pero visto desde otro lado, del mismo modo el miedo, pánico, la duda y esos conceptos negativos debilitarían las técnicas. Dentro de mí, el deseo de disociarme y olvidarme de quién había sido en los viejos días en SAO, el avatar que fue nombrado de 2 maneras, el espadachín negro y el Dual Blades, había dispersado sus raíces profundamente. Incluso yo no podría proporcionar un análisis preciso del lugar donde se originaba esa emoción. Debía ser por la aversión de ser tratado como un héroe, o la culpa de aquellos a los que no pude salvar, o a aquellos que murieron. Era posible que esas razones fueran completamente las equivocadas. Aún así, podría decir esto con certeza. Por mucho que lo odiara, el espadachín negro era definitivamente una parte de mí mismo y también algo que me ha dado forma, concediéndome poder, incluso ahora, sí. Él, quien había luchado en ese mundo, estaba ahora aquí. No, en cambio, este soy yo. Como tal, vemos que Kirito lleva consigo el peso de haber sido ese héroe, las personas que asesinó, así como las personas que murieron por su culpa. Aunque él mismo desea separarse de aquella persona que fue en el pasado, él sabe que esa persona es él mismo y que es algo que nunca dejará formar parte de sí mismo y que de igual forma le seguirá dando poder, incluso en el futuro. Pasando con Gabriel Miller, también obviamente como mencioné, vamos a su pasado. Más específico cuando era niño, cuando veía a su papá trabajando con insectos y se hacía la pregunta de por qué, aún sin su cabeza, muchos insectos eran capaces de seguir moviendo su cuerpo. A lo que su padre le menciona que, aunque no tiene su cabeza, su alma sigue residiendo en su cuerpo. Haciéndose la pregunta de dónde estaba el alma en los humanos, Gabriel llegó a la conclusión de que quizás se encontraba en la cabeza, ya que los humanos no podemos seguir viviendo sin esta, y por lo tanto decidió hacer una pequeña prueba, donde un día llevó a su amiga de la infancia Alicia Kinglerman al laboratorio de su padre, y haciendo uso de una aguja con la cual examinaban los insectos, asesinó a Alicia clavándosela en el cerebro a través de su oído. Al momento de hacerlo, Gabriel divisó una extraña luz blanca saliendo de la cabeza de Alicia, pensando que este era su alma, y con la idea de volver a ver eso que vio de niño, él seguiría con su cacería de almas y con el objetivo de por fin un día encontrar respuesta a eso. Gabriel Miller quizás llevó esto a la desesperación, dado que llegó a un punto en el cual, aunque no lo vemos en el anime, él no entregaría a Alice a las personas que le encomendaron aquel trabajo, sino que quería llevársela consigo para continuar sus experimentos y la búsqueda del alma humana. En el caso de Basago Calza, su encarnación viene de un odio puro arraigado a su pasado también. El ser producto de una aventura entre su madre y padre, el cómo era tratado por su madre, y sobre todo, el odio que desarrolló hacia los japoneses, hacia su medio hermano, hacia su padre, que por puro egoísmo solo quiso que él naciera para que un día doñara su riñón a su hijo legítimo.
Basago cargó con todo eso durante toda su vida hasta la llegada de SAO, donde por fin pudo desahogarse matando japoneses en un mundo VR MMO. Sin embargo, eso no fue suficiente. Esto fue lo que le dio poder a la encarnación de Basago, hasta el punto de interferir con la mente de la gente que lo rodeaba e incluso después de recibir una herida fatal pudo seguir luchando. Un dato que quiero mencionar acá, ahora que estoy hablando del pasado de Basago, es que mucha gente discutía la posibilidad de que Kirito y Basago sean medios hermanos. La verdad, yo veo esto imposible, dado que el padre biológico de Kirito murió poco después de que él naciera junto con su madre. Y por más que el señor Kirigaya y el padre de Basago se parezcan en sus rostros, por favor, mírenlos a ambos. El señor Kirigaya es más joven que el padre de Basago, y recordemos que eso es un flashback de aproximadamente 5 años. Y en el hipotético caso de que fueran, sería medio hermano de Suguha y no de Kirito. Esto lo menciono dado que un amigo mencionó la posibilidad de que esto apoyara la encarnación de Basago, pero la verdad, esto tiene una respuesta muy simple. Y es que Kirito y el medio hermano de Basago se parecen mucho, así de simple. Y si no me crees, yo te puedo decir que tengo un amigo que se parece a Raiden y un amigo que se parece a Kai. Aunque no me lo creas. La verdad, cuando leí la novela siempre estuvo en mi mente la pregunta de por qué el poder de ambos personajes. Pero al leer Accel World pude entender y o teorizar el porqué de esa fuerza. Hay que destacar el hecho de que si este es el origen de su fuerza, todos ellos hicieron uso de tal poder de forma inconsciente, dado que durante ese tiempo el sistema de encarnación no había sido tan indagado como lo hace en Accel World. Obviamente yo solo estoy intentando dar un porqué del poder de los personajes y el origen de algunas de sus habilidades, dado que la respuesta a esta no es precisa y no se menciona. Fácilmente podría ser el poder del guión y el uso de recursos simples de historia, donde los antagonistas siempre son más fuertes o que el protagonista libera una habilidad secreta en un momento de tensión. En fin. Con todo esto se ve cómo el arco Alicization fue lo que sentó la base para Accel World y cómo el anime al llegar a este, los pequeños puntos entre ambas historias comienzan a conectarse. Son detalles que la verdad yo como lector de ambas historias me han encantado.